Muy buenas noches, iglesia. Es un placer poder conectar con ustedes y que ustedes puedan unirse a nosotros en esta ocasión muy especial. De todas las celebraciones de la iglesia, del almanaque eclesiástico, esta es la más importante. Si no hubiera muerto Jesucristo y no hubiera resucitado 3 días más adelante, no tendríamos nada que celebrar. La palabra de Dios nos es enfática cuando nos dice de que a través de la muerte de Jesucristo nosotros pudimos accesar a la salvación por medio de la fe. De hecho, el día de hoy yo quiero que nosotros entremos dentro de la escena, que podamos experimentar la carga de aquello que pasó. Los domingos celebramos la resurrección, por eso celebramos el domingo, el primer día de la semana, porque Jesucristo ya resucitó. Pero hoy estamos celebrando el momento más oscuro, el momento más difícil, pero el momento de mayor victoria. Como está escrito en la epístola de San Juan, la narrativa sigue de la siguiente manera a partir del capítulo 19, versículos del 16 al 30. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Golgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Señor y Padre, muchas veces leemos todos los demás relatos, oímos muchos sermones al respecto de las muchas cosas que como cristianos tenemos que mejorar y cambiar en nuestras vidas. Pero muy pocas veces nos sentamos a digerir, a entender y a comprender la agonía, el dolor y la crueldad de la muerte de nuestro Señor. Hoy no queremos pasar por este episodio, por este hecho histórico a la ligera. Venimos a adorarte.
Venimos a entregarte todo lo que somos, porque así hizo nuestro Señor. Él entregó todo por nosotros para que así pudiéramos recibir el regalo de salvación. Recibe nuestra adoración y con ella nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Luz descendió a este mundo oscuro, abrió mis ojos a él. Es tan hermoso que me hace adorarle. Quiero estar siempre con él. Aquí estoy rendido para adorarte y ante ti postrarme, oh mi Dios. Tú eres amoroso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Mi Señor, cielo y tierra te exaltan, solo por tu grande amor. Humilde a tu creación viniste, pobre te hiciste por mí. Aquí estoy rendido para adorarte y ante ti postrarme, oh mi Dios. Tú eres amoroso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Aquí estoy rendido para adorarte y ante ti postrarme, oh mi Dios. Tú eres amoroso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre es. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre es.
habla del amor de su corazón. Un camino nos abrió, me acerco con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre Dice la palabra de Dios en Isaías 53, 2 al 6. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
sacrificio fue suficiente. El camino abriste y hoy podemos entrar. Y hoy podemos entrar. Tú eres santo. Tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos, el único Rey. Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, Rey coronamos, el único Rey. Cubiertos por tu sangre, cubiertos por tu gracia, lo que era imposible en tu cuerpo completo está. Un solo sacrificio, un solo sacrificio fue suficiente. El camino abriste y hoy podemos entrar. Y hoy podemos entrar. Tú eres santo. Tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos, el único Rey. Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos, el único Rey. Oh, tú eres santo. Tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos, el único Rey. Rey de gracia, Rey eterno,
majestuoso, te coronamos, el único Rey. Si hubiera estado ahí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, no tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz. Tus manos, mi Jesús, si hubiera estado ahí. Pensándolo más bien, también yo estaba ahí, yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba ahí. Si hubiera estado ahí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, no tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz. Tus manos, mi Jesús, si hubiera estado ahí. Pensándolo más bien, también yo estaba ahí, yo fui el que te escupió, tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba ahí. También yo estaba ahí. También yo estaba ahí. Como decía al inicio, muchas veces no nos detenemos a pensar en la solemnidad mientras escuchaba la alabanza. Realmente sentí una gran carga en mi corazón, porque Jesús hizo tanto por mí. Y a veces yo no hago lo suficiente, y no por ganar la salvación, sino en agradecimiento, en respuesta por todo lo que Él hizo por mí, por lo que significó esa cruz. Hoy, en este día específico dentro del almanaque bíblico, quisiera compartir contigo sobre la cruz de Cristo, tal como Juan lo presenta en su evangelio, y quisiera que tú pudieras ver la cruz desde los ojos del evangelista. Lo haré como Juan lo presenta, lo que Juan dice acerca del significado de la cruz, cómo Juan nos da en este día algo que nosotros podemos celebrar,
algo que debe tocar nuestra alma. Porque en realidad yo no sé si tú lo sientes, pero yo sé que si de mí se tratara, yo me hubiera quedado siempre corto de poder alcanzar el regalo que ya recibí. Algo que me encanta del Evangelio de Juan es que es una preciosa mezcla de profundidad y sencillez. ¿Sabes? Cuando alguien se convierte o cuando alguien quiere aprender de Dios y le preguntan qué tipo de libro debo de leer, ¿saben qué le dicen? Le dicen, lee el Evangelio de Juan, empieza por Juan. Es algo bien sencillo. Es tan sencillo que cualquier niño quizás de 5 años lo entiende, pero también es tan profundo que ningún teólogo en sus 5 sentidos puede tocar el fondo de lo que ahí se enseña. Cualquier niño lee las historias que hablan de Jesús en la narrativa de Juan y puede entenderlo de una manera sencilla, de una manera comprensible. Pero también los académicos tienen problemas porque hay cosas profundas que se dicen de Dios y de Jesucristo allí. Así que en este hermoso evangelio tenemos esa gloriosa unión de lo sencillo y de lo profundo. El tema es Jesucristo como Dios. El centro de todo el evangelio, si ustedes le hubieran preguntado a Juan, ¿de qué quieres contarnos? ¿Qué nos quieres decir? Él diría, yo quiero que ustedes vean a Jesús como Dios. Él es el Hijo de Dios. Y por eso comienza, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con nosotros. Se hizo carne. Él quiere que la gente entienda que lo que colgaba de la cruz no era un ente que había bajado, un alien. No, Él dijo, es Dios mismo que se hizo carne, pero es Dios. Ese es el dogma, ese es el centro. Jesucristo es Dios humanado, es decir, Jesucristo es Dios en cuerpo humano. Juan declara que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero en todo momento, todo lo que Jesús hace, sus milagros, cuando habla del pan de vida, cuando habla del agua de vida, cuando Él habla en contraste entre la luz y las tinieblas, cuando habla del bien y del mal, todo apunta a la cruz. Desde el inicio, él dice, la cruz es el final. Jesucristo no tenía como último pensamiento, como que en el último capítulo Él dijo, ups, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo cerramos el programa? No es como, ¿cómo vamos a cerrar la serie? ¿Me entienden? A veces la gente cuando está escribiendo dice, bueno, la serie ya está terminando, como que ha llegado a su final natural. Hagamos un último capítulo, ¿verdad? Y lo hacen más largo. El último capítulo es un capítulo que desde el principio se sabía que estaba allí, y era la cruz. Y no se hizo más largo, se hizo más doloroso. Se hizo más relevante. Juan declara entonces que la crucifixión es el sello, es como decir la moña en el paquete, es como colocar el último detalle en aquello que se ha ido desarrollando y formando. Es como cuando alguien está envolviendo un regalo muy cariñoso. No un regalo que se le da a cualquier persona, sino cuando alguien con amor está empaquetando algo y dice, le voy a colocar todos los detalles. ¿Saben? La cruz es eso. Es ese último detalle. Y todo el regalo apuntaba a eso. Por eso, Él es el que recoge esas palabras. Consumado es. Cuando Jesús declara en la cruz, consumado es, Él dice, aquí termina todo. Este es el final. Este es el clímax. Mi vida llegó al punto final y todo lo que tenía que hacerse se hizo. Yo no sé tú, pero han habido muchos proyectos que he empezado y a veces no he terminado. A veces empezamos una costura, las damas, ¿verdad? O empiezan a hacer algo, no voy a arreglar este cuarto. Uno dice, no, voy a comprar este carro. Yo tenía siempre ese sueño, que algún día iba a comprar un vehículo y lo iba a reparar y lo iba a hacer. Yo creo que Francisco me contó una vez de que él tenía un Volkswagen, él pensaba en los GTI, ¿verdad? Esos famosos, los Rabbit, en aquel tiempo en México eran famosos ese estilo, ¿verdad? Y yo me recuerdo que en una época fue así.
Y había un carro que a mí me gustaba y siempre he soñado con el día en que pueda comprar la chatarra y limpiarla, lijarla y yo armar todas las partes y ponerlo por recordar algo especial en mi vida. Pero muchos de esos sueños se van a quedar sin llevarse a cabo y muchas veces empezamos algo y no lo terminamos. Pero sabes, Jesús pudo decir, consumado es. Vine, empecé y terminé. Aquello que el Padre me encomendó, ahora puedo decir, Padre, ya estuvo. El precio que había que pagar ya lo pagué. Sabes, mucha gente piensa en cosas que hay que hacer. La religión habla de eso. La religión dice, haz para alcanzar a Dios. Pero el Evangelio dice, no, Dios ya nos alcanzó. Ya está hecho. Ahora tú solo tienes que creer. Eso es lo que la cruz significa. No es hacer más, es creer más lo que Dios ya hizo. La religión dice, haz. Jesucristo dice, hecho. La cruz entonces se convierte en el común denominador del Evangelio. Y cuando venimos a la mesa de la Santa Cena, como lo vamos a hacer el día de hoy, todos nosotros, independiente, nos estábamos riendo mientras estábamos preparándonos y todo de las diferentes nacionalidades y hacíamos bromas y vemos las diferentes personas que han nacido en Canadá, que han nacido en México, que han nacido en otros continentes inclusive. Gente de diferentes países en Latinoamérica, pero ¿saben qué es lo que tenemos en común? La cruz. Es una cruz la que nos salva, independiente de la nacionalidad, del color, del lenguaje. Eso es lo que nos une, la cruz de Jesucristo. Entonces quiero conversar con ustedes en los siguientes minutos. ¿Por qué? ¿Por qué de la cruz? ¿Qué realmente es lo que la cruz viene a hacer por mí? Porque hay gente que se pregunta, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué vino Jesús a morir? No tiene sentido. ¿Y sabes cómo no tiene sentido? No tiene sentido si yo no entiendo por qué tuvo que morir. Si yo no entiendo el por qué, entonces no me importa. Pero si entiendo el por qué, entonces las cosas cambian. En Juan capítulo 8, versículo 24, nos dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta es una declaración enfática. Jesús dice, el pecado es un problema muy serio, pero la mayoría de gente no lo ve. El problema es que el ser humano muere en sus delitos y pecados. Y hay quienes sugieren que Jesucristo murió por ideales, que Él fue como esos así políticos, que Él fue un mártir. ¿Saben? No hay nada de mártir en la muerte de Jesucristo, porque la definición de un mártir es el que muere por una causa, ¿ok? Lo matan por una causa, pero Jesucristo dice, a mí nadie me mata, yo entrego mi vida. ¿Ves la diferencia? Él no es entonces un Pancho Villa, Él no es un Simón Bolívar, que muere por una causa. Él no llega porque si así hubiera sido, Jesucristo hubiera empezado una huelga y hubiera levantado a mucha gente. Él hubiera sido un guerrillero de aquel tiempo, porque habían guerrilleros en aquel tiempo dentro del pueblo judío que se levantaba contra los romanos. Pero Jesucristo no es un guerrillero, no es un mártir. Él dice, yo vengo de mi propia voluntad de entregar mi vida. Nadie me la quita, yo la doy. A mí nadie me mata, yo voluntariamente entrego todo lo que soy. ¿Ves la diferencia? El pecado entonces solo puede ser perdonado si se derrama sangre. En Hebreos 9:22 nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, nadie nos libera del pecado. Juan presenta la cruz como la vía para poder redimir el pecado. Juan presenta la seriedad del pecado y lo dice de manera sencilla pero directa. ¿Sabes qué es lo que dice? Él dice, el pecado es mortal y trae muerte y mata al ser humano aquí, ahora y en la eternidad.
Mucha gente no entiende que la paga del pecado es muerte. Y cuando nosotros pecamos, antes de conocer a Cristo, como cuando pecamos ya conociendo a Cristo, es letal. Es letal. Y es una carga aún mucho más grande cuando ya conocimos de Cristo. Porque ya conocimos que había un antídoto y a pesar de eso nos dejamos envenenar otra vez. Y Pablo entonces, y Juan dice, sabes, el pecado demanda muerte, demanda sangre. Y es la sangre de Jesucristo la que fue provista. Y Juan toma dos ángulos para hablar del pecado. El primer ángulo dice es muerte. Mira, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué es lo que no está diciendo? Que el que no cree no tiene vida eterna. Sin la cruz de Jesucristo el ser humano perece. Muere ahora y muere eternamente. Y la muerte es cosa real. Es algo que a todos nos va a venir. Es algo que está pasando el día de hoy y hoy hay muchas personas en el mundo que por primera vez se han dado cuenta que su vida literalmente está a un suspiro de distancia del otro lado de la eternidad. Él dice claramente que si el ser humano rechaza a Jesucristo y su sangre, ese ser humano muere eternamente. Y eso es serio. Todo aquel que no recibe a Jesucristo no tiene vida eterna. Sabes, a veces nosotros tomamos a la ligera y como iglesia tal vez lo miramos así cuando la gente dice no, cuando rechazan. Pero no estamos recordando que cuando alguien rechaza, sea alguien que conocemos o alguien que no conocemos, literalmente está condenándose. Y eso es serio. Y eso debería llevarnos a pensar a nosotros, iglesia, a todos ustedes que nos están viendo el día de hoy, a que consideren que cuando el Evangelio se presenta, se está presentando la oportunidad de vida eterna. Pero quien lo rechaza está escogiendo muerte. Por eso Dios envía a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree sea salvo, para que haya esperanza, para que haya una salida. El segundo ángulo que Juan presenta es el de la ira de Dios. Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El pecado es tan serio que ocasiona la muerte eterna del ser humano. El pecado es tan serio que produce la ira de Dios y hace que se active la ira de Dios. Así que el que cree el Evangelio tiene vida eterna, pero el que no cree tiene muerte eterna. El pecado es tan serio que su sola existencia detona la ira de Dios. Dios es tan puro en sus ojos que no puede ver el pecado. Y como dije en el estudio devocional, cuando Jesucristo está colgando de la cruz y clama a Dios, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Dios había volteado sus ojos porque Jesucristo se había hecho pecado. Y Él por primera vez no ve los ojos del Padre. Y Jesús lo entiende. Yo no sé si hay algo más doloroso que el que alguien que te ama, cuando tú lo necesitas, no te vea a los ojos. Tú sientes ese rechazo, sientes ese dolor, ¿verdad? Eso sintió Jesús, porque Él se hizo pecado por nosotros. Así que el que no cree ya es condenado. ¿Sabes? Déjame explicarlo de esta manera. El mundo existe sobre leyes morales, espirituales, sobre principios físicos, ¿verdad? Y una buena ilustración sería esta. Por ejemplo, si tú te subes al 15º piso de un edificio y te dejas caer, Dios no tiene que intervenir para que te mueras. O sea, Dios no tiene que hacer nada para que te mueras. Del 15º piso no creo que nadie se salve, ¿correcto? ¿Qué es lo que te mata? ¿Dios?
No, la gravedad. ¿Correcto? Porque es un principio. Tú dices, no, yo puedo volar y saltas del 15º piso. Quizás te hubieran debido haber metido al manicomio antes. Pero el problema es este. Si yo desafío una ley física, sé que la ley es la que me mata, ¿correcto? No Dios, la ley. Dios me mató. ¿Por qué? Porque yo salté del 15º piso. No, la ley de física te mató. La ley de gravedad te mató. Lo mismo, el pecado es el que te mata, no Dios. El rechazar lo que Él ha dado como solución para el pecado es lo que nos mata. No, la gente dice Dios es malo. No, Dios nos ha provisto a Jesucristo para que el pecado no me mate. Eso es lo que Él hizo en la cruz. Así que nosotros tenemos que considerar esto. Sabes, la muerte no cambia nada, sino que únicamente viene a cristalizar lo que es la vida. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, al rechazar a Jesucristo, ya estamos condenados antes de la muerte. Cuando una persona no conoce de Jesucristo, no cree en lo que Él hizo, se condena antes de la muerte. La muerte ya simplemente es, ok, ahora viene la transición. Por eso el que acepta a Jesucristo ya tiene vida eterna. ¿Sabían ustedes que ustedes ya están viviendo la vida eterna? O sea, la vida eterna no empieza cuando yo muero. Yo ya estoy viviendo la vida eterna. Y al cerrar mis ojos, al abrirlos, voy a continuar. Mi vida espiritual va a continuar, mi alma va a continuar, mi cuerpo se va a quedar aquí. Por eso es bien importante recordar este dicho. El que nace una vez, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, muere solo una vez. El que nace una vez, cuando uno nace de su mamá, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, es decir, cuando nace de su mamá y nace al conocer a Cristo, solo muere una vez. Cuando una persona rechaza a Jesucristo, se condena a sí mismo. El rechazo a Jesucristo significa la muerte eterna. Por eso, oigan, se ha dicho, por 30 piezas de plata, Judas no vendió a Jesucristo, se vendió a sí mismo. Así que el pecado es algo serio. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta todo esto. Hay gente que dice el día de hoy, ya voy a tener el tiempo, déjeme vivir un poco. No, dirá, no, cuando esté viejo, así como usted, pastor, cuando ya no tenga mucho pelo. Cuando ya esté en esos años, cuando ya haya terminado la universidad, cuando ya me haya casado, cuando ya haya ganado dinero, cuando tenga un título, empresa, lo que quiera, que uno quiere tener, ¿verdad? Han oído gente que dice, no, en otro día lo voy a hacer. Ahorita quiero gozar la vida. No me amargues, no hagas eso por mí. ¿Sabes? A eso se le llama posponer, es procrastinar, es vivir en diferido. Es la gente que dice mañana. Cuando esté listo, yo vengo a Jesucristo en el momento que yo quiera. Pero esto es grave, porque no es cuando usted quiera, sino cuando el Padre le mande a llamar. Y nadie sabe cuándo será eso. Alguien dirá, yo tomaré la decisión cuando me sienta preparado. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y yo quiero que tú en casa recuerdes que hoy es tu día de salvación. En Juan 5:21 nos dice lo siguiente: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Cuando tú sientes que la palabra de Dios te está hablando, cuando la palabra de Dios hace sentido en tu vida, ese es el momento. Y mi oración es que hoy la palabra de Dios esté llegando a ti. Que hoy haga sentido. Y que tú te apropies de esa vida eterna por la fe en Jesucristo. Que hoy al tener la imagen de Jesucristo colgando en el madero, tú te des cuenta que Dios te dio la solución. Lo que nos va a matar
es nuestra negación de la solución, es el rechazar a aquel que lo dio todo por nosotros. No es que no hay alternativa, es que hemos rechazado la alternativa que Dios nos dio. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Y con esto concluyo. Juan 3:16 de nuevo nos dice que tenemos salvación y esta salvación es vida eterna. Pero sabes, vida eterna es una calidad de vida, porque Dios no envió a Jesucristo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Por eso es que yo resiento cuando la gente habla de condenación al mundo. Es cierto, hay algo que sucede como consecuencia natural de rechazar a Jesucristo, pero yo quiero que por favor tú aceptes el regalo de salvación, no por miedo, no por temor, sino que lo hagas por amor, porque entiendes el amor de Dios. Entiendes cuánto Él hizo para que tú no tengas que morir. Sabes, cuando tú aceptas a Jesucristo, toda acusación del diablo es borrada. Toda acusación de Satanás es callada. Todo pecado es aplastado. La salvación ha sido provista en la cruz. Y por esto insiste Juan que debe de recibirse por fe, debe de recibirse creyendo, creer a Jesucristo y su obra realizada en la cruz. Es interesante que Juan no usa la palabra fe, sino que 90 veces usa la palabra creer. Fe es un sustantivo, es una cosa, pero creer es un verbo, implica acción. Yo voy a creer, yo voy a creer. No es que voy a tener fe. Fe es un sustantivo, es algo que voy a tener. Pero él dice, yo voy a creer, el que cree, el que toma la iniciativa, el que hace algo al respecto. Porque yo puedo, por ejemplo, tener fe en que algún día llegará algo que mandé a pedir en Amazon. Pero otra cosa es creer. Y eso efectivamente ahí estará. ¿Sabes? Juan nos está invitando a que sigamos creyendo. Nuestra creencia es algo dinámico y hoy nos hemos reunido para celebrar. La segunda cosa que esto produce es unidad. Como decía al inicio, todos hemos venido a Jesucristo de diferentes maneras. Tú tuviste una niñez diferente a la mía. Ustedes están teniendo juventud diferente y la de ustedes no es la misma. Venimos de hogares diferentes, de países diferentes. Crecimos con costumbres, con formas de pensar diferentes y todos hemos cometido pecados, aunque diferentes, pero hemos pecado. Y lo que nos ha unido acá, a todos los que están viendo y los que estamos acá, es esto: la cruz de Cristo es lo que nos une. En Juan capítulo 10, versículos del 15 al 16, Jesucristo utiliza la imagen favorita, la de las ovejas y del pastor. ¿Y sabes qué dice? Dice, será un solo redil y un solo rebaño, refiriéndose a nosotros. Y en Juan 17, que es cuando Él ora por sus discípulos, Él dice, para que todos sean uno como tú y yo somos unos. Así que en Juan 10 hay una unidad posicional. Somos puestos dentro del rebaño. Y en Juan 17 hay una unidad práctica. Venimos a ser uno como Él es uno. ¿Saben, iglesia? Por eso es que nos reunimos. Por eso es que estamos haciendo esto. Por eso es que no dejamos de congregarnos, aunque sea cibernéticamente queremos llegar y el día de hoy celebrar lo que Jesús hizo por nosotros. Él murió. Y hoy no quiero que pienses más allá de ese evento. Él murió por ti. Y la noche en que fue entregado, Él celebró algo muy especial con sus discípulos. En unidad hoy, con humildad, nosotros podemos decir, Jesucristo nos unió. Allá en casa yo te voy a invitar a que tú sientes a tu familia alrededor, si es que estás con familia, si estás solo tú, y que tomen los elementos como nosotros vamos a hacer ahora. Un trozo de pan, el jugo de la uva.
Escritura nos dice en 3 de los evangelios, y a través del apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios, diciendo: tengan cuidado cómo manejan esto, no lo hagan a la ligera. Él dice lo siguiente, que la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió. Se los dio a sus discípulos, quienes no entendían qué estaba pasando. Y les dice: mi cuerpo está representado a través de este pan. Ellos se han de haber quedado pensando: ¿qué? Pero si estamos acostumbrados al cordero, estamos acostumbrados a un pan de dolores. Y Él dice: el dolor que ahora se va a sentir, voy a ser yo en mi cuerpo. Después dio gracias, tomó la copa y la dio a sus discípulos diciendo: tomad, bebed. Esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de pecados. Hoy celebramos una vez más la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero principalmente le decimos al mundo: Él murió colgando de una cruz para que tú no tengas que morir. Pon tu fe en Él. Nosotros lo hemos hecho. Y hoy puedo mirarlos a cada uno de ustedes con toda confianza y con toda seguridad y decirles: ustedes tienen vida eterna por la fe que han puesto en Jesús. Sus pecados han sido perdonados. Satanás ha sido callado. Y la muerte ya no tiene poder sobre sus vidas. Comamos ahora todos juntos. Con esa misma actitud de reverencia y agradecimiento, bebamos todos juntos. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias por haber diseñado y creado un plan para otorgarnos la salvación. Enviaste a Jesús. Señor Jesús, gracias porque te quedaste hasta el último segundo para poder decir: consumado es. Ya está hecho. Y a partir de ahí, al pagar con tu sangre por nuestra salvación, requiere que nosotros respondamos a ti. Y hoy lo hacemos en agradecimiento por la salvación y por la vida eterna. Una vez más, te entregamos toda nuestra vida. Aquí estamos, Señor, rendidos para adorarte, para decirte: tú eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres amoroso, solo tú eres digno, nuestro Señor. Recibe pues nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dices si te unes con nosotros a cantar una vez más este hermoso canto? Ahí donde estás, dale gracias a Dios por la salvación que hoy tienes, por esa cruz, por esa sangre derramada en ella. Adoremos al Señor. Luz descendió a este mundo oscuro, abrió mis ojos a Él. Es tan hermoso que me hace adorarle. Quiero estar siempre con Él.
estoy rendido para adorarte y ante ti postrarme, oh mi Dios. Tú eres amoroso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Aquí estoy rendido para adorarte y ante ti postrarme, oh mi Dios. Tú eres amoroso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Santo Dios, en humilde adoración te entregamos toda nuestra vida. Haz con ella como tú plazcas y por tu Espíritu Santo ayúdanos a vivir la vida digna del sacrificio, del pago, de la entrega que se hizo en la cruz del Calvario. Perdónanos cuando no hemos sido tan agradecidos y hemos olvidado tan hermoso sacrificio. Permite, Santo Dios, que nuestra vida sea un reflejo de tu luz y que nuestra conducta sea un testimonio para todos aquellos que aún no te conocen. Sea tuya toda la gloria. Sea tu pueblo bendecido y sea aquel que todavía no te conoce motivado a acercarse hoy a ti. Y ahora, iglesia, allá donde están, junto con su familia, bendigan junto conmigo a cada uno de ellos. Y aquellos que están solos reciban esta bendición también. Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Señor Jesucristo murió. Fue puesto en una tumba y una gran piedra cerró aquella tumba. Pero 3 días después resucitó. Mientras ese momento llega, en el que podamos alabar al Señor una vez más, pero ahora el resucitado, reflexionemos y agradezcamos la muerte del Señor. Que el Señor les bendiga. Nos veremos pronto.